Estudio de la carbonización de superficies de madera utilizando la técnica tradicional japonesa Yakizuji. Resumen. Se explora el método tradicional Yakizuji o Sousuji-ban utilizado para carbonizar las superficies de madera, aplicado a especies de madera nativas europeas. También se consideraron los aspectos económicos y ecológicos. Este tratamiento térmico fue diseñado para facilitar la carbonización de la superficie de la madera y desarrollar una capa carbonizada uniforme. Usando este método, la durabilidad de la madera aserrada aumenta significativamente. Las tablas carbonizadas se pueden utilizar como elementos de fachada o considerarse como soluciones resistentes al fuego en construcciones. Palabras clave: Yakizuji, tratamiento tradicional japonés de superficies de madera, superficie de madera resistente al fuego. Carbonización. Introducción. Las fachadas de madera con todos los detalles constructivos relevantes definen la calidad en apariencia óptica y la larga durabilidad de un revestimiento. La combinación de detalles constructivos y la elección correcta de las especies de madera y el tratamiento de la superficie es la clave para una casa de madera duradera. Scheidin et al. 2016. Existen muchas combinaciones posibles para producir una fachada de madera, ya que existe una gran variedad de especies de madera y distintos tratamientos de modificación de la madera o métodos de protección de la superficie. Yakizuji es un método de conservación de edificios de madera tanto históricos como modernos en el centro de Japón. La ventaja del método de carbonización tradicional japonés es que el fuego genera una superficie carbonizada protectora. La energía para el fuego la proporciona la propia madera quemándose. Utilizando el efecto físico de una chimenea, juntando 3 tablones de madera en un prisma triangular, lleno por un lado con virutas de madera envueltas en papel de periódico. Se pueden alcanzar altas temperaturas internas sin utilizar fuentes de energía externas para carbonizar la superficie de la madera. El beneficio de una capa de carbón es proteger la superficie de la madera de la humedad, evitar que el aire entre en las partes internas de la sección transversal y mejorar también la inflamabilidad de la madera. ILAC 2018. La capa de carbón hace que la madera sea menos susceptible a los hongos que la descomponen y la protege contra la humedad. Por este motivo, los postes de madera deben someterse a un tratamiento térmico antes de enterrarlos en el suelo. La capa de carbono que se forma en los incendios de edificios y construcciones de madera tiene un efecto retardante al fuego. Babrukova y Lokaf 2009. La capa de carbón que se forma reduce la conductividad térmica, lo que evita que se quemen más. Niems 1993. Buchanan 2001. Las superficies de madera carbonizada han demostrado ser una capa protectora para las fachadas, especialmente en Japón, donde todavía se utilizan. Van der Goot 2017. La capa de carbón, que tiene un espesor de hasta 5 milímetros, la hace poco atractiva para los hongos que pudren la madera. Coleman 1951, ya que el valor del pH aumenta con el proceso de carbonización. Bever y Quicker 2018. Durante la combustión, las sustancias inflamables como la lignina, la celulosa y la hemicelulosa y otros componentes químicos de la madera se degradan en gran medida en los primeros milímetros de la madera. La radiación UV ya no tiene ningún efecto alterador. Con esta superficie carbonizada, la madera obtiene una capa protectora. Kimalainen 2017. No se conocen registros directos de la duración exacta de la superficie de madera carbonizada. En Japón, se conservaron edificios de 500 años de antigüedad gracias al método Yakizuji. El mantenimiento de estas superficies es necesario para aumentar su vida útil. La principal aplicación de las superficies de madera carbonizada son los revestimientos. Stelzer 2017. Debido a la exposición a altas temperaturas, las propiedades físicas y químicas de la madera cambian. Geo 2006. La primera modificación de las propiedades de la madera se produce antes de que se queme. Esta descomposición térmica comienza a 105 grados centígrados. Mientras que las temperaturas máximas en la madera modificada térmicamente pueden alcanzar los 250 grados centígrados. Durante la carbonización las temperaturas son más altas. El proceso que lleva a la creación de una capa de carbono comienza a temperaturas de alrededor de 270 grados centígrados.
cuando se alcanza la temperatura de ignición cuando la madera comienza a arder. Las temperaturas superiores a los 400 grados centígrados determinan la combustión con llama abierta, en la que la madera se vuelve negra. El fuego se propaga por descomposición exotérmica y va formando lentamente una capa de carbono. A 500 grados centígrados, el fuego se propaga horizontal y verticalmente sobre la superficie. Al superar los 500 grados centígrados, se queman los residuos de carbón. A partir de 500 a 550 grados centígrados, los componentes del alquitrán se desprenden y aumentan el carbono fijado. Forestry 1985. Material y métodos. Yakizuji. Yakizuji es el método japonés para carbonizar superficialmente la madera. Una traducción literal es cedro quemado. También conocido como Sou-Suji-ban. Suji es el término japonés para el cedro, Cryptomeria japonica, conocido en Europa como cedro japonés. El propósito de este método es aumentar la durabilidad de la madera para uso exterior en edificios carbonizando la superficie. La capa de carbono de 3 a 5 mm de espesor protege la madera de las influencias externas. Además, la superficie de la capa de carbono se puede tratar con esmaltes o aceites. Tradicionalmente, se utiliza un aceite obtenido del fruto del árbol de kaki. También se utilizan barnices de aceite de tumbo o de semillas de lino. No existen fuentes tradicionales que describan el origen exacto de este método. Por ejemplo, en la literatura gris se informa sobre esta técnica utilizada durante más de 1000 años, Stelzer 2016. En este proceso tradicional japonés, se atan tablas de madera de 2 a 4 m de largo para formar un prisma triangular. Estas se mantienen juntas con cuerdas empapadas en agua. Figura 1. Los bordes de las tablas se superponen unos milímetros y cubren una parte de la otra tabla. Figura 2. El ancho de las tablas es de entre 200 y 300 milímetros y el grosor varía entre 12 y 22 milímetros. A continuación se describe un proceso de fabricación documentado por las observaciones de los autores en Japón. De esta manera, el fabricante de Yakizuji, Miyazawa de Fan Landscape Inc., junto con Morishita de Shinwa Inc. de Shizuoka carbonizan la superficie de la madera. Después de unir las tablas de madera aserrada con un prisma triangular, se introduce un puñado de virutas de madera, envueltas en papel de periódico en el extremo inferior del prisma de madera, que funciona según el mismo principio que una chimenea. Figura 3. El fajo de papel de periódico se enciende utilizando un mechero Bunsen. A continuación, la chimenea se coloca con el lado encendido sobre ladrillos. Los ladrillos se colocan de una manera especial, de modo que pueda fluir suficiente aire hacia la chimenea y el paquete de papel de periódico pueda caer después de que se haya proporcionado la energía de arranque. Figura 4. Después de que el resto del papel de periódico se haya caído, el aire puede fluir por la chimenea. El resto de las virutas de madera siguen ardiendo y se utilizan para cubrir los bordes inferiores de las tablas de madera. Mientras la llama se propaga en el interior de la chimenea, el prisma triangular de la tabla debe mantenerse en posición oblicua y finalmente colocarse en vertical. De esta manera se genera el efecto chimenea, que mantiene el fuego en marcha. Para garantizar una combustión duradera, el prisma de la tabla se abre lateralmente, de modo que se establezca un mayor suministro de aire. Sin la apertura lateral, solo se produciría un humo fuerte y el fuego se apagaría. Además, esto tiene la ventaja de que también se pueden carbonizar las caras laterales de las tablas de madera que de otro modo quedarían superpuestas. Mediante palancas metálicas, a intervalos, se abren todas las caras laterales de las tablas de madera una a una y se giran desde su posición, para que el fuego también pueda alcanzar los bordes superpuestos y carbonizarlos de esta manera. Figura 5. Todos los bordes deben estar abiertos el tiempo suficiente para garantizar una carbonización uniforme de la superficie. Aproximadamente 5 minutos después de la ignición, se coloca el prisma triangular ardiente de 4 metros de largo y se liberan los cordones empapados de agua. Cuando la chimenea colapsa de esta manera, el fuego se detiene. Figura 6. El agua aplicada con un rociador manual suave sobre la capa carbonizada ayuda a prevenir el resplandor y las cenizas. Figura 7.
Las tablas de madera apagadas se apilan una sobre otra con los lados carbonizados hacia arriba. Figura 8. En este ejemplo, la capa de carbono se deja sin tratar y luego no recibe ningún tratamiento de superficie con aceite para estabilizarla. Según Morishita 2017, las tablas de madera aserradas se secan previamente hasta alcanzar un contenido de humedad de la madera, Che, del 15 a 20%. Después de carbonizarlas, el Che es de alrededor del 18%. La capa de carbono en bruto no se trata más con barnices o aceites. En un plazo de 20 años, la erosión elimina la carbonización. Después de este tiempo, se utiliza un recubrimiento de conservación de la madera. Para mantener la conservación de la madera, Stelzer 2016. Además del método ya descrito, existen pasos de fabricación que presentan algunas diferencias. Dependiendo del ancho y largo de las tablas o del número de personas involucradas, se han desarrollado diferentes técnicas para carbonizar la superficie. Estos pasos se presentarán y analizarán brevemente a continuación y se relacionan en particular con la técnica de unión, el método de giro y los tipos de tratamiento posterior. Técnica de unión. La conexión del prisma triangular de la tabla ya presentado se realiza como se ha descrito, con cordones empapados en agua. Otro tipo de unión para crear un triángulo de madera que actúa como chimenea. Se puede realizar con cadenas y resortes de tensión. Estos resortes tienen la ventaja de permitir la posibilidad de sujetar cuñas entre las tablas durante el proceso de carbonización. Este método se utiliza solo cuando una sola persona está involucrada en el proceso, ya que permite una apertura casi simultánea de los lados para una carbonización uniforme de los bordes de las tablas. Giro. El manejo de dar la vuelta al prisma triangular de la tabla de combustión solo se observó en videos en línea, aunque este método no se usa necesariamente en Japón. En una longitud de hasta aproximadamente 2,5 metros, el prisma triangular se da la vuelta después de la mitad de todo el periodo de combustión en el otro lado de la abertura. Esto también permite carbonizar más fuertemente la parte inferior de las tablas, porque después de darle la vuelta las llamas llegan bien a esta área a través del efecto chimenea. Tratamiento posterior. Si se desea, la superficie carbonizada se puede tratar con aceites naturales para estabilizar la frágil capa de carbón. Esto tiene la ventaja de poder tocar la superficie, que de otro modo estaría llena de hollín, sin volverse negra. Otros posibles tratamientos posteriores incluyen la eliminación de la capa de carbono mediante cepillado manual. A continuación, se retira la capa superior, se limpia con paños húmedos y, a continuación, se aplica aceite. Estos aceites pueden ser, por ejemplo, aceite de kaki, aceite de tumbo o aceite fundente. Para mejorar este procedimiento, la capa de aceite se calienta brevemente de nuevo con una llama de gas. Este proceso produce una superficie muy oscura, estructurada al mismo tiempo por los anillos anuales de madera tardía más duros y duraderos. Estas tablas también se utilizan para revestir fachadas, Stelzer 2016. Llamadas con gas. El tratamiento de la superficie de la madera con gas no consiste tanto en producir una superficie puramente carbonizada como en obtener un énfasis oscuro del dibujo de los anillos del árbol mediante un cepillado adicional. La quema también produce una superficie dura y resistente, Rothkamp et al. 2003. El proceso descrito a continuación muestra la preparación de la madera yakizuki del fabricante mediante llamas con una mezcla de gases. Esta mezcla permite una llama más fuerte, con temperaturas más altas. La carbonización con gas se realiza con una máquina especial, figura 9. Las tablas cepilladas se desplazan hacia adelante mediante rodillos transportadores controlados automáticamente. Dependiendo de la intensidad de la llama, es posible producir diferentes espesores de la capa carbonizada modificando la velocidad de los rodillos transportadores. La llama incide sobre la tabla desde arriba y el grado de carbonización se puede determinar en función de la intensidad del suministro de gas y la velocidad de alimentación, figura 10. Para las tablas que son demasiado anchas para la máquina o que es necesario repasarlas,
se utiliza un dispositivo manual de llama a gas. A diferencia del método tradicional, el flameado con gas no permite, según Morishita, alcanzar el mismo espesor de capa carbonizada hasta 5 milímetros. Moldeado decorativo. Después del proceso de carbonización, las tablas de madera pasan por una máquina cepilladora. Figura 11. Esto elimina la capa blanda de carbono y deja una estructura en la superficie tratada. En una cámara cerrada con un sistema de aspiración, se colocan horizontalmente cepillos gruesos individuales. Estos cepillos se aplican muchas veces sobre la capa de carbono. Al mismo tiempo, se elimina una parte de la madera temprana. Al final del procedimiento, un cepillo más suave que gira en sentido contrario eliminará las partículas finas. Dependiendo de la intensidad de la carbonización de la tabla, parte de la capa oscura carbonizada de la madera tardía permanece. Figura 12. Después del cepillado, las tablas pueden tratarse con aceites naturales, según el uso en interiores o exteriores. Figura 13. Mediante un posterior aceitado, se puede volver a enfatizar la estructura ya resaltada y determinar la configuración del color de la madera. Pintando las superficies y luego cepillando ligeramente, se puede lograr otro efecto de una superficie de madera coloreada. Figura 14. Los esquemas de colores son especialmente adecuados para trabajos en interiores. Para utilizar superficies de madera coloreadas como esta en exteriores, se requiere un acabado de superficie adecuado, que proteja contra la radiación UV y los efectos de la humedad. Discusión. El objetivo de este trabajo fue investigar si el método tradicional japonés Yakizuji también puede utilizarse en Europa Central como un tratamiento térmico sin productos químicos para el revestimiento de fachadas de madera. Se ha demostrado que el uso de este tipo de madera carbonizada en el área de la fachada es un producto muy eficaz, tanto técnicamente como en términos de diseño. Se proporciona un efecto protector. Sin embargo, las maderas de la fachada deben aplicarse técnicamente correctamente en el edificio. Para ciertas áreas de la fachada donde se espera una acumulación excesiva de humedad, se deben utilizar otros materiales de construcción. Se debe evitar el contacto con el suelo. También se deben evitar las áreas donde se espera un daño físico superficial, por ejemplo una bicicleta apoyada contra la fachada. Cualquier otra área de la casa se puede proteger con revestimiento de fachada carbonizada. En esta investigación, se encontraron edificios con ambas orientaciones, horizontal y vertical, de fachadas de revestimiento Yakizuji. El método japonés tradicional también se puede aplicar a especies de madera europeas como la Picea abies. El uso de una llama de gas para carbonizar no debería ser la primera opción para la fabricación de placas de revestimiento de fachadas. Para lograr una capa de carbono uniforme y consistente se necesitaría un alto consumo de gas. Además, es un proceso lento. La ventaja de un método respetuoso con el medio ambiente no se puede lograr. Además, el consumo de gas supone un coste adicional, que aumentaría el precio del producto. La producción de placas de fachada carbonizadas requiere algunas condiciones previas, ya que el proceso puede suponer una amenaza para el medio ambiente circundante al lugar de producción debido al uso de llamas abiertas y la formación de humo con partículas incandescentes. El lugar de producción no se puede elegir de forma flexible. Las circunstancias de estos peligros requieren una preparación seria. Se requiere una distancia de seguridad suficiente con respecto a edificios, vehículos o mercancías peligrosas inflamables. El humo denso solo se produce durante el proceso de carbonización y cuando se extingue el fuego. Durante el proceso de combustión, las partículas en llamas pueden ser arrastradas por el viento a mayores distancias. Estelser 2016. Suji.